como no teníamos al Señor, llegamos al Señor y tenemos un sistema de pensamiento muy alineado al sistema del pensamiento del mundo. Y por eso es que el Señor dice que nosotros necesitamos renovar nuestra mente y que ahora que estamos en Cristo Jesús, Él dice, ustedes ahora tienen la mente de Cristo. Entonces, al nacer de nuevo, que eso es lo que pasa cuando una persona de corazón le dice al Señor que entre en su vida y que sea su Señor y cree en Jesucristo como su Señor y su único Salvador. Una persona cree eso, hay algo que dice la Biblia que pasa y es el nacimiento de nuevo. El nacimiento de nuevo, hermanos míos, cuando Nicodemo le pregunta a Jesús qué es, él lo estaba imaginando en lo natural, no entendía y le decía, porque Jesús le decía, aquel que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces Nicodemo como que se le hizo un cortocircuito en su mente y le dijo, bueno, ¿cómo voy a volver a entrar yo en el vientre de mi madre? Dijo, ¿cómo puede alguien entrar otra vez al vientre de su madre y nacer? Y entonces Jesús le dice, eres maestro y no entiendes estas cosas. Entonces, lo que estaba hablando Jesús y lo que le dijo es que este no es un nacimiento hecho por decisión humana. No es que vas a nacer humanamente hablando, sino que está hablando de un nacimiento de nuevo espiritual. Espiritualmente naces de nuevo, o sea, eres una persona nueva, espiritualmente hablando. Cuando tú en tu corazón tomas la decisión de arrepentirte de la vida que tienes y volverte a Dios y decir, Señor, ahora yo quiero que tú seas el Dios y el Señor de mi vida. Cuando tú haces eso, eso es lo que pasa. Naces de nuevo, es un misterio, algo que el Espíritu Santo hace y dice que no es algo humano, que es algo espiritual. Y entonces cuando lo vemos y como el Señor nos lo muestra, es como cuando un bebé nace. Todos sabemos que cuando un bebé nace, ese bebé no tiene nada en su mente o en su comportamiento, ¿verdad? Él está en blanco. ¿Y qué es el trabajo de los padres o de los que lo educan? Formar a ese niño, ¿verdad? Formarlo. Y dependiendo del lugar y del ambiente donde el niño se forma, eso es lo que el niño va a llegar a ser, ¿verdad? Si el niño se forma con padres que hablan inglés, el niño va a aprender a hablar inglés, ¿verdad? Si el niño crece alrededor de padres que hablan chino, el niño va a hablar chino, ¿sí? Igual que si crece con padres que hablan español, pues el niño va a hablar español. Entonces, ¿qué es lo que el Señor nos dice? Que cuando nosotros nacemos de nuevo, hermanos, nosotros morimos a quien éramos antes y ahora somos una persona nueva. ¿Sí me está entendiendo en el espíritu? Y entonces, ¿qué pasa? Usted necesita y yo necesito ser formado ahora por el nuevo Padre, ¿verdad? De acuerdo al nuevo Padre que es Dios, que ahora tenemos, que habla un lenguaje diferente a lo que habla el mundo, que tiene costumbres diferentes a las costumbres de la corriente de este mundo, que tiene una manera de pensar totalmente diferente a como este mundo dice que es la manera de pensar, que tiene una ideología, una enseñanza, una perspectiva de la vida y de la eternidad totalmente diferente a lo que la gente de este mundo tiene. Y entonces por eso es bien importante que cuando nosotros nacemos de nuevo, tomamos esa decisión por Cristo, nosotros permitamos de que Dios nos forme, de que Dios cambie en nosotros esa perspectiva y que ponga, quite la anterior y que ponga la de nuestra nueva familia en Cristo, ¿verdad? Porque sabe, ahora hasta entramos a una nueva familia. Dice la Biblia, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. O sea, quiere decir que lo que el apóstol Pablo dijo, todo lo tengo por basura al fin de ganar a Cristo. El que dice, sí, yo tenía cierto conocimiento de lo que era la ley, de lo que era buscar a Dios, percibía a Dios de una manera, como fui criado, y eso que él fue criado
en el judaísmo, ¿verdad? Él fue criado en la religión y él dice, todo eso, todos mis títulos, todo lo que yo conocía, lo tengo por basura para poder ganar a Cristo. Porque eso es lo que pasa. A veces nosotros venimos y nos acercamos a la iglesia cristiana creyendo que nada más nos estamos acercando a una nueva comunidad de fe y que nada más nos estamos acercando a una iglesia donde vamos a ir a congregarnos, pero muchas veces no tenemos la conciencia de que venimos para ser formados por Dios. No tenemos la conciencia de que a Dios le interesa cambiarnos por dentro, para que ese cambio por dentro refleje un cambio por fuera. Y entonces a veces lo que pasa es que muchas personas tratan de cambiar a la gente por fuera, pero la dejan igual por dentro. Y el problema es que es lo que por dentro tenemos, lo que está en nuestro corazón, lo que está en nuestra manera de pensar, lo que refleja de lo que somos por fuera. Lo que somos por fuera es el fruto de lo que nosotros tenemos en el corazón. La manera que nosotros hablamos es el fruto de lo que hay en el corazón. Si hay una persona que habla, que tiende a ser cruel en sus palabras, por ejemplo, que maltrata a las otras personas o que anda en chismes, que anda en contiendas, a veces lo que se habla le dicen a la persona, no, usted tiene que dejar eso y efectivamente así es, pero esto solo es un fruto de un corazón que tiene algo que no está bien. Entonces el problema es que a veces la gente se frustra porque están tratando de cambiar su comportamiento, pero no van a la raíz del problema. La raíz de nuestro problema está en nuestro corazón, está en nuestra manera de pensar. Cuando nosotros cambiamos esto, entonces nosotros automáticamente empezamos a actuar diferente. ¿Por qué? Porque ¿qué es en sí el arrepentimiento? El arrepentimiento es cambiar de manera de pensar. ¿Sí? Antes yo hacía esto, por ejemplo, antes yo decía groserías, hermanos, cuando yo no tenía a Cristo, yo era groserísima, groserísima, o sea, yo creo que por cada 3 palabras decía una grosería, ¿verdad? Sapos, culebras me salían de la boca. Pero entonces cuando vengo a Cristo, entiendo de que el Señor no le agrada esa manera de hablar. Y entonces ya no estoy yo tratando de no decir groserías, sino que tuve un cambio de mente hacia el hablar con palabras obscenas. ¿Sí? Y esto hizo que yo ya no hablara así. ¿Por qué? Porque en mi manera de pensar vi las palabras obscenas como algo que es desagradable delante de Dios, como algo que es impuro, como algo que es sucio. Y entonces cuando yo veo eso de esa manera, automáticamente mi manera de caminar y de hablar cambian. No sé si ustedes me están comprendiendo, espero que sí. Entonces la manera como el Señor nos cambia y nos transforma no es nosotros tratando con los frutos de que está dando, se puede decir, un árbol, ¿sí? Es como un árbol que da manzanas, ¿verdad? Y a ver, todos los días, a ver, vamos a cortar toda manzana que salga. ¿Qué va a pasar con ese árbol? Ese árbol siempre va a seguir dando manzanas, porque el problema está en que el árbol está y la raíz está. Entonces, el problema es que el árbol está allí, la raíz del árbol está allí. Entonces, usted y yo lo que tenemos que hacer es cambiar nuestra manera de pensar, de ver las cosas. Ese es el arrepentimiento, cambio de mente, para que entonces el fruto que nosotros demos sea diferente. Porque dependiendo de nuestro fruto, del árbol que nosotros somos, perdón, ese es el fruto que vamos a dar. Por eso es que el Señor dijo, por sus frutos los van a conocer, ¿verdad? O sea, por a ver si tienen los frutos de la carne o si tienen los frutos del espíritu. Porque Él dice, no, si no es una vid, no va a poder dar abrojos, y si es un abrojo no va a poder dar uvas. O sea, él lo que estaba diciendo es, dependiendo del árbol, ese es el fruto que va a salir. Entonces, en un corazón, hermanos, que hay maldad,
en una mente que está sucia, obviamente los frutos que van a ver son cosas malas, cosas sucias, cosas perversas, pero es cuando nosotros empezamos a cambiar esa manera de pensar que entonces nuestra vida puede realmente ser transformada. Por eso es bien importante que entendamos que la influencia a lo que nosotros estamos expuestos es lo que forma lo que nosotros somos. Si usted continuamente está expuesto a contenido que explícitamente es vulgar, digámoslo así, personas que hablan con doble sentido, que hablan cosas sucias en doble sentido, usted ve chistes vulgares, ve películas vulgares, porque hoy, por ejemplo, las películas que son de comedia, no es como en los tiempos de antes, ¿no? Antes la comedia era más sana, hoy la comedia todo tiene que ver con un chiste hacia la vulgaridad, ¿verdad? Hacia la vulgaridad sexual, hacia la vulgaridad de, de diferentes tipos de cosas del cuerpo, ya sea del hombre o de la mujer. Ese es el chiste de ahora. Y si usted, digamos, está expuesto, este es un ejemplo que estoy dando, expuesto a esos chistes de doble sentido, a ese tipo de películas, a ese tipo de series, a ese tipo de amistades, ¿qué va a pasar con usted? Eso es lo que usted siempre va a tener en su mente. Eso es lo que va a estar en su manera de pensar. Eso para usted va a ser normal. ¿Sí? Eso para usted, se le va a hacer muy difícil discernir en lo que es sucio y lo que es limpio. ¿Por qué? Porque usted siempre anda expuesto a una influencia de suciedad. Entonces, vea la diferencia, haga de cuenta, una persona, y yo sé que usted lo ha vivido, ¿verdad? Cuando digamos los hombres que están arreglando un carro, ¿verdad? A veces me pasa así con mi esposo, él de pronto está arreglando un carro, va y corta la yarda, entonces está sudado, está sucio, y llega a la casa y a veces me quiere abrazar y yo le digo, no, estás bien sucio, no, pero para él no porque él está sucio. Igual las personas que ya andan generalmente en un ambiente sucio, les cuesta discernir cuando algo es sucio, pero la persona que anda en un ambiente limpio puede detectar lo sucio apenas lo vea. No sé si usted me está entendiendo. Apenas usted ve algo sucio, usted lo va a detectar. ¿Por qué? Porque usted no está continuamente expuesto a la influencia de lo sucio. Entonces, por eso es que nosotros siempre hablamos aquí, usted tiene que tener cuidado a qué se expone en la televisión, a qué se expone en la pantalla de su teléfono, a qué amistades se expone en su trabajo o en su vida diaria, a qué tipo de ambiente usted está expuesto continuamente, porque eso es lo que lo está influenciando y formando a usted. Y cuando usted se expone, por el contrario, a las cosas de Dios, a gente que ha sido formada por Dios, cuando usted se expone a la palabra de Dios, dice la Biblia que la palabra de Dios es como un agua que nos purifica. Cuando usted se expone continuamente a contenido de Dios, ¿qué va a pasar con usted? Usted automáticamente va a empezar a cambiar su mente y a desechar la maldad. Quiero decirle algo, en la iglesia hay una de las cosas que muy pocas veces se hablan y yo le quiero hablar a usted ahorita en amor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto a mí me lo ministró el Señor muchas veces y realmente es de bendición. Y a veces no se habla mucho porque a veces la gente como que tiende a sentirse atacada, pero es algo que es bendición. Mire, usted y yo, todos los cristianos, tenemos que trabajar en sacar la maldad de nuestro corazón. Tenemos que trabajar en sacar la malicia, la maldad de nuestra mente. Tenemos que trabajar en limpiar nuestra manera de pensar, en limpiar nuestro corazón. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que tal como son los pensamientos del hombre, tal es él. Y entonces dice el Señor en Proverbios, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y me gusta como lo dice la Nueva Traducción Viviente, dice, porque tu corazón determina el rumbo de tu vida. Usted no puede tener una vida limpia con un corazón sucio.
Usted no puede tener pensamientos limpios con una mente sucia. Usted no puede tener intenciones buenas si usted continuamente está lleno de contenido de maldad. Usted no va a poder darle un buen ejemplo a sus hijos, ni criar a sus hijos de una manera que sea de bendición y que la bendición de Dios los alcance si su vida está continuamente expresando maldad. Porque cuando nuestro corazón no está limpio, nuestros hechos expresan maldad. Nuestras palabras expresan maldad. Nuestras intenciones, hacemos las cosas con una intención de maldad. Y cuando eso pasa, hermanos míos, el diablo y los demonios se mueven en la maldad. Así como Dios se mueve en la luz, así como Dios se mueve donde está la pureza, así como Dios se mueve donde está la palabra de Él, donde está su espíritu, así igual el diablo se mueve donde está lo de Él, donde está la maldad, donde está lo sucio, donde está lo obsceno, donde está lo vulgar, donde están los excesos, donde está lo de la carne. Ahí es donde el diablo se mueve. Entonces, a veces no comprendemos que el nosotros cambiar nuestra manera de ver las cosas y nuestra manera de pensar es lo que va a hacer que haya menos posibilidades en que nos volvamos agentes del enemigo. Yo sé que eso suena feo, pero es así, hermanos. Cuando nosotros no limpiamos nuestra vida, el enemigo trabaja en nuestra vida, trabaja en nuestras mentes, usa nuestros cuerpos, usa nuestra boca, usa nuestras actitudes, usa las obras que hacemos. En vez de que Dios las use, el enemigo las usa. ¿Para qué? Para traer división, para traer destrucción, para traer contienda, para traer maldad. Entonces a veces por eso es que la gente dice, no, yo no entiendo, yo fui a la iglesia y yo estaba esperando que allá todo el mundo iba a ser de cierta manera y no es así. Bueno, necesitamos entender que en la iglesia todos estamos en un proceso, hermanos. Por eso la Biblia lo llama la santificación. Y la misma palabra lo dice, es un proceso, algo que se va dando paulatinamente. No es que nos entregamos a Cristo y ya automáticamente somos santos. Ojalá fuera así, no es así, hermanos. Pero el problema es que hay personas que han comprendido que entre más limpien su mente y su corazón de maldad, cada vez van a poder parecerse más a Cristo y por lo tanto van a llevar una vida real en las promesas y en la bendición de Dios. Pero hay otras personas que no lo entienden. Y cuando lo digo no lo entienden, no estoy diciendo que no quieren, sino que nunca les explicaron, hermanos. Nunca les dijeron. Y yo les entiendo porque yo me recuerdo cuando yo fui nueva creyente, yo estaba totalmente perdida. Yo le digo siempre a la gente, yo estaba perdida. Yo entendía ciertas cosas que hablaban, pero muchas cosas no entendía. Y estaba perdida en muchos sentidos. No, de pronto muchas veces no tuve a alguien que me sentó y me decía, mira, lo que tienes que hacer tú es sacar toda la maldad de tu vida. Tienes que renovar tu mente, tienes que cambiar. Eso lo tuve ya después. Pero en el principio, en el primer caminar, yo recuerdo que yo iba a los servicios y yo no entendía ni qué pasaba. Y a veces, mire lo que pasa, cuando somos nuevos es natural que apenas estamos como entendiendo qué está pasando porque entramos como a un mundo nuevo. Pero lo que yo no quisiera, hermanos, es que ustedes pasen años de su vida y que esa maldad esté allí y nunca podamos avanzar a nada más. Porque venga, le digo qué pasa. El diablo le encanta ocultar la maldad, porque ahí es donde él se puede mover. La maldad que usted tenga en su corazón y en su mente, él la usa cuando él quiere. Y entonces, ¿él qué pasa? Él la quiere ocultar, que la persona no trate con esa maldad, que la persona no toque esa maldad que hay ahí. ¿Por qué? Porque ese es un acceso de entrada que tiene él cuando él quiera. Entonces, ¿qué pasa? Muchas personas a veces están años y años y no están tratando con esa maldad en su corazón. Y entonces escuche, cuando el Señor les va a dar algo de valor en sus vidas,
les va a entregar algo, les va a entregar una bendición o quiere usar sus vidas o va a hacer algo grande con ellos. Lo que pasa es que el diablo de una vez entra a trabajar en esa maldad y hace que ellos mismos se auto boicoteen lo que Dios va a hacer con ellos. ¿Cuántas personas yo no he visto que el Señor tiene propósitos grandes, que el Señor tiene llamados grandes, que el Señor ha puesto en ellos dones tremendos, ha puesto en ellos cosas extraordinarias que uno dice, no es normal de verdad lo que este hermano, lo que esta hermana tiene? Pero ¿qué pasa? Nunca han sido limpiados y cuando el Señor entonces quiere darles algo más, viene el enemigo y usa esa maldad para arruinar o dañar lo que Dios quiere hacer con ellos. Y yo quisiera que me ponga mucha atención, no se me distraiga, porque el Señor, yo sé que nos va a ministrar en este día, ¿sabe? Y lo que yo le estoy diciendo a usted ahorita es algo que el Señor me ha hablado a mí mucho de esto y yo lo he comprendido y quisiera que usted lo comprenda, porque quiero decirle que Dios tiene planes para usted y que Dios tiene un diseño que Él hizo desde antes de la fundación del mundo para su vida. Él tiene bendición para usted, Él tiene un propósito de vida para usted, Él tiene cosas que Él le quiere entregar, Él tiene bendiciones, promesas, territorio como los israelitas con la tierra prometida, cosas que les quiere dar, nos quiere dar a cada uno de nosotros en esta tierra, aparte, ¿verdad? De lo más glorioso que vamos a tener, que es nuestra salvación, ¿verdad? La salvación de nuestra alma. Pero mire lo que pasa. El problema muchas veces es que entonces nosotros no nos preparamos, hermanos, para poder recibir esas cosas, sino que erróneamente pensamos que las vamos a recibir sin nosotros tener que hacer nada. Pensamos que estando de manos cruzadas con respecto a tratar nuestro interior, eso va a ser suficiente. Y entonces la gente se dedica a trabajar para Dios y se dedica a hacer ciertas cosas, pero nunca renuevan su mente, nunca limpian su mente, su corazón. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el enemigo nada más está esperando, él está tranquilo y apenas ve que Dios quiere hacer algo grande, de una vez él entra y destruye. Y ahí es donde la gente entra, hermanos, en una, ¿cómo se dice? En un desánimo, ¿verdad? Dice, no, yo estaba tratando de hacer esto. ¿Y sabe lo que el enemigo usa, hermanos? La desunión, la división, la contienda. Y sabe, a mí me gusta mucho hablar en este tema ahorita en este momento. ¿Por qué es bueno este momento? Porque generalmente este tema se habla cuando ya hay un problema, ¿verdad? Cuando ya los hermanos se están agarrando y cuando ya está la división. En ese momento no hay nada así. O sea que ya lo puedo hablar un poco con más libertad porque nadie va a sentir que se lo estoy diciendo para atacar a nadie, ¿verdad? Por eso es que a veces, muchas veces no se habla, pero es importante que entendamos que lo que el enemigo quiere hacer, hermanos, es usar lo que hay en nosotros, que no hemos limpiado, para dañar. Mire, la iglesia es una gran bendición, porque en la iglesia todos nosotros nos unimos y cuando estamos unidos somos una fuerza, porque todos nosotros nos complementamos. Tenemos cosas, hay cosas que a mí me faltan, que ustedes tienen y que me complementan. Hay cosas que de pronto ustedes no tienen, pero yo tengo algo, el pastor tiene algo, todos nos complementamos. Por eso la Biblia habla como las partes del cuerpo, todos nos complementamos. Hay unos que son más fuertes, de pronto emocionalmente, otros son más sensibles, pero todo eso se complementa. Y cuando todos nos unimos, eso es una fuerza. Es igual en la casa. Cuando el esposo y la esposa están unidos en un mismo sentir, eso es una fuerza. Hay fuerza en la unión y el diablo lo sabe. Entonces, ¿qué es lo que hace él, hermanos? Cuando nosotros estamos tratando de complementarnos porque hay fuerza, cuando nos unimos para hacer la voluntad de Dios, hay poder. El Espíritu Santo se mueve en la armonía, hermanos, en el amor. Ahí se mueve el Espíritu Santo. El Padre hace cosas poderosas
cuando la iglesia se une. Pero entonces, ¿qué es lo que hace el diablo? Hay que dividir. Es su primera manera de pensar. Mire, yo estaba escuchando una pastora. Esta pastora es muy usada por Dios. El Señor le ha dado un ministerio tremendo. De verdad, Dios la usa tremendamente. Pero esta pastora contó una vez su testimonio y yo me quedé con la boca abierta. Mire lo que le voy a decir. Ella contó, ya dije me contaba, no, ella contó en su testimonio de que ella y su esposo eran una fuerza. Dice que los dos eran una bomba en el ministerio, que los dos donde llegaban levantaban iglesias con rapidez en meses, porque los dos, aunque eran muy diferentes, se complementaban de tal manera que eran una bomba con el enemigo. En el territorio que llegaban, desplazaban, desmantelaban cabarets, cerraban licoreras, o sea, era algo tremendo. Pero entonces, ¿sabe qué pasó? El hombre, de un momento a otro, empezó a enredarse con otra mujer, cayó en adulterio, la dejó, abandonó el hogar, se fue para otro país, ella le rogó, ella oró, ella ayunó, el hombre ya no quiso y ese matrimonio se terminó. Quiero que escuche esto. Entonces, mire lo que pasa. Hubo algo que no fue tratado. Hubo algo que estaba ahí dormido. ¿Sí? Algo que estaba dormido en el corazón de este hombre de Dios. Pero mire lo que pasa. Eso pasa mucho en las iglesias. Eso pasa, pero mucho. No sé cuánta gente yo he contado que me ha dicho, y yo ya les he contado de que en una iglesia donde a mí me invitaban mucho a predicar, se levantaron un grupo de hermanas a levantar el ministerio de mujeres y empezaron a ganar mujeres. Hermanos, yo me impacté tanto una vez que me invitaron a una vigilia de mujeres. Y entonces la pastora dijo, vamos a clamar por el que está perdido. Hermanos, yo me quedé con la boca abierta, esas mujeres cómo intercedían y clamaban por las almas. Yo me quedé, wow, yo hasta me metí en esa oración, vea, yo me sentía, pero en la gloria, porque esas mujeres lloraban, hermanos, clamaban por las almas. Pues empezó a crecer ese grupo de mujeres de una manera tremenda. El Señor empezó a hacer cosas grandes y a mí me invitaban a predicar porque ahí generalmente como que no había alguien que predicara entre las mujeres, entonces me invitaban mucho, me empezaron a invitar mucho y a mí me sorprendía porque yo llegaba y gente se me acercaba y me decía, no, yo entré, yo quiero aceptar a Cristo. Y yo me quedaba como, no, o sea, no les estabas que rogar, ay, mira, no, y la gente venía, yo quiero aceptar a Cristo. Y yo decía, wow, qué tremendo, qué bendición. Pero ¿qué pasó? Empezaron las rencillas entre ellas. Empezaron las peleas entre ellas, empezó la desunión entre ellas. ¿Y qué pasó? Eso se acabó, hermanos. Y este es un ejemplo, son dos ejemplos de muchas cosas que he visto y que he escuchado, y yo sé que usted también. Iglesias donde el Espíritu Santo se movía, donde la presencia de Dios estaba, donde las almas empezaban a llegar. ¿Qué pasó? De un momento a otro la iglesia se dividió. No sé si usted ha escuchado estas historias, yo he escuchado por montones. ¿Qué pasó? De repente el pastor entregó la iglesia y se fue a una doctrina rara. No, de repente el pastor resultó en adulterio, ¿no? O de repente los líderes, los que estaban en la alabanza, resultaron involucrados en relaciones ilícitas unos con otros y eso fue un escándalo y eso se quebró. Entonces necesitamos comprender que la unión tiene mucha fuerza y por eso el enemigo pelea para que no haya unión en la casa, para que no haya unión entre los padres y los hijos, para que no haya unión en el matrimonio, para que no haya unión en la iglesia, para que haya contienda, para que haya división, para que haya disensiones, para que hayan heridas entre unos y otros. Eso es lo que él trabaja, el enemigo trabaja, porque él sabe que en la unión hay poder de Dios, hay fuerza. Y el mismo Señor Jesús dijo, ámense unos a otros, dijo él,
para que sepan que ustedes son mis discípulos. O sea que él dijo, este es el sello de aquel que es mi discípulo, que va a amar a unos y a otros. Y sabe, el segundo mandamiento más importante que Jesús dijo, esto va a cubrir todos los mandamientos que hay, dicen, ame a su prójimo, ¿verdad? Como a usted mismo. Y a veces, hermanos, aprendemos de muchas cosas, pero poco aprendemos del amor, ¿verdad? De tolerarnos unos a otros, de amarnos unos a otros, de pensar más en la unión que en lo que nos divide, de pensar más en lo que nos molesta que en lo bueno que podemos hacer unos por otros, en pensar más en lo que pueden darme que en lo que yo puedo dar, pensar más en cómo ellos deben amarme en vez de cómo puedo yo amarlos a ellos, en pensar qué es lo que falta en la iglesia en vez de cómo puedo suplir yo lo que hay en la iglesia, lo que falta en la iglesia, en criticar por qué está sucia la iglesia en vez de yo decir cómo yo puedo ayudar para que la iglesia esté limpia. Estos son ejemplos, ¿no? Porque aquí siempre está limpio porque las hermanas son bien lindas y siempre limpian, pero son ejemplos. La gente, hermanos, se va muchas veces por cosas así, ¿no? No fue a donde yo lo invité, no me saludaron, habló algo, dijo algo y ahí se empiezan a crear las cosas. Pero entonces vea lo que el Señor nos quiere llevar. Nos quiere llevar a que nosotros vayamos más allá de lo que a veces percibimos aquí nada más y veamos el panorama más grande. Y aquí quiero que usted me acompañe a Filipenses 2:2. En Filipenses 2:2 dice, el apóstol, antes de decir esto, en Filipenses les está diciendo, si ustedes de verdad, en el versículo 1 les está diciendo, si ustedes de verdad tienen comunión en el Espíritu, o sea, si ustedes realmente están en comunión con el Espíritu Santo, si ustedes realmente están en Cristo, aquí viene entonces en el 2, dice, completen mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Hay una versión que la Nueva Traducción Viviente dice, háganme verdaderamente feliz, poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. Entonces, ¿qué era el peligro que amenazaba esta iglesia? Era la desunión. Y por eso el apóstol Pablo estaba hablando de este peligro y quiero decirle que ese es uno de los peligros más grandes que usted va a vivir en su casa y en la iglesia. La desunión. La desunión de usted con su esposo, de usted con sus hijos, la desunión de usted con la iglesia, la desunión de usted con sus líderes. Vea lo que en estos días estábamos hablando con mi esposo, que la gente no se da cuenta que el enemigo muchas veces manda espíritus de difamación en contra de los líderes. Por eso es que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, de un líder no aceptes acusación a no ser por más de 2 o 3 testigos. ¿Por qué? Porque hay una difamación que se levanta muchas veces en contra de aquel que puede ser bendición para ti. ¿Qué es una difamación? Algo que se dijo que no es así. Una cizaña, lo podríamos decir, en Colombia le decimos una cizaña que se levantó, ¿verdad? Algo que no es cierto. Entonces, vea, a veces sabe lo que pasa cuando el enemigo ve que hay un hermano que lo puede disipular a usted, que lo puede enderezar a usted, que lo puede llevar a crecer y a madurar, va a meter un espíritu de difamación entre usted y ese hermano, o entre usted y ese líder, entre usted y ese pastor. ¿Por qué? Porque cuando hay algo en contra de alguien, no puedes recibir de esa persona, no puedes. Porque todo lo que esa persona diga a ti te va a chocar, a ti te va a molestar, a ti no quieres oír esa persona. ¿Cómo creen una noticia y ya la toman como una verdad
Usted, por favor, escúcheme esto y que esto ministre su corazón. Cuando usted no ha estado presente, ni nadie real ha estado presente ahí que usted conozca, que lo vio y que sabe que eso es así. Solo porque alguien tomó las redes sociales para decir barbaridad y media de un salmista, ¿usted cómo puede seguir esparciendo cosas que usted no sabe que eso son verdad? Ese es el espíritu de difamación. Y mire cómo trabaja ese mismo hombre de Dios. Eso le inventan de todo, hermanos, de todo. Y entonces Oscar me cuenta un testimonio bien tremendo que me dice que al principio, cuando él se entrega a Cristo, dice que él le gustaba escuchar la música de este hombre de Dios, que le ministraba, pero que un hermano le dijo, ay, no, ni lo oigas porque es satánico. Y dice que Oscar le dio miedo y tiró los CDs. Pero dice que después los volvió a comprar y luego los volvió a tirar y luego o sea, como que estaba en una disyuntiva. ¿Y sabe por qué? Porque cuando se siembra algo feo en tu corazón, una difamación hacia alguien más, es muy difícil que tú puedas recibir. Es muy difícil. Entonces yo digo, mire, a la iglesia, y no digo en esta, claro que en esta, pero digo en general, se nos necesita enseñar y les digo, se nos necesita porque yo era igual, sino hasta que el Señor me tuvo que corregir eso. Pero yo era igual, a mí me decían algo de cualquiera y yo de una vez lo creía. A mí venían alguien a decirme la versión, no, yo me fui de esa iglesia y me contaban su propia versión del pastor y yo lo creía, hermanos, sin nunca haber conocido el pastor, sin nunca haber escuchado la versión del pastor, sin nunca haber visto que realmente pasaba. Yo lo creía como así fue. Y por eso es que usted escucha gente que dice, no, ni vayas con esos pastores cristianos porque esos se roban el dinero. ¿Cuántos no han escuchado eso, verdad? No, esos agarran el dinero y se van de vacaciones con el dinero de los diezmos, de las ofrendas. No, ese pastor, no, ese a mí se me hace que es satánico. Y ahí va la gente creyendo cuando nunca realmente han visto nada incorrecto en la persona, no de primera mano. Todo han sido que tal me dijo, que la amiga de no sé quién, que un youtuber dijo, y gente que nunca ha estado cerca de la persona. Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir a usted? Que el enemigo eso es lo que quiere hacer, hermanos. El enemigo quiere que nosotros nos dividamos y por eso es que él usa la difamación para sembrar en todos nosotros divisiones y en tu casa también, con los tuyos, en tu trabajo. ¿Para qué? Para que no haya unión, para que no haya una administración entre unos y otros. Porque mire lo que le acabo de decir, cuando usted ya cree algo malo de un líder o de un hermano o de un ministro, tú ya no puedes ser ministrado por esa persona. Si hay alguien que canta con unción, con poder, pero ya te dijeron, no, la hermana dijo que tú eras esto y lo otro, tú ya no recibes cuando esa hermana canta. ¿Por qué? Porque en tu corazón ya hay algo en contra. Y entonces, ¿qué pasa? La bendición que el Señor tenía al usar a esa hermana ya se cortó. No sé si usted me está entendiendo. O cuando hay un pastor, un líder que el Señor lo ha puesto para formarte, ¿qué va a hacer el enemigo? Meter toda esa difamación. ¿Para qué? Para que tú ya no te dejes formar por ese instrumento que Dios escogió para formarte. Y entonces mire lo que le estaba diciendo el apóstol a los filipenses, que ustedes trabajen, que todos trabajemos nosotros juntos en un mismo propósito, en un mismo propósito. ¿Y cuál es el propósito que debe unirnos? Hacer la voluntad de Dios. Que nos importe lo que a Dios le importa, hermanos. Que nosotros queramos que Dios se complazca de lo que nosotros hacemos. De que todos nosotros vayamos caminando unidos, unidos por algo más grande que las pequeñeces. Y eso es lo que yo muchas veces le digo a los matrimonios que he tenido la oportunidad de aconsejar. Uno, hermanos, en el matrimonio, al igual que en la iglesia, pero voy a usar el ejemplo del matrimonio, uno tiene que aprender a trabajar juntos. ¿Por qué? Porque si los dos quieren hacer a su manera,
no puede haber una unidad. Y si no hay una unidad por las pequeñeces, entonces estamos perdiendo el propósito grande de lo que es un matrimonio y de lo que es la familia. A veces cuando las personas me dicen, no, es que hay ciertas personas de pronto que dicen, no, es que yo ya me quiero divorciar. Yo le digo, piense en sus hijos, piense en la familia que Dios le dio. A veces estamos pensando en las pequeñeces y nos perdemos de lo grande que Dios quiere hacer con la familia. ¿Y qué es lo que hace, hermanos míos, que nosotros andemos en disunión? ¿Qué es lo que nos impide, verdad? Y vamos a ir rápidamente al 3. Sigamos, sígame ahí, usted tome su dedito y póngalo ahí. Dice, no hagan nada por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. En la otra versión me gusta que dice, no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, consideren a los demás mejores que a ustedes. Entonces, todo lo que hace que nosotros nos desunamos o que andemos divididos y que el enemigo tenga un resultado positivo a sus ataques de dividirnos, realmente se trata de lo que hay en nuestro corazón. Y hay 3 peligros que hay en nuestro corazón que nosotros necesitamos limpiar y tratar, hermanos, para no andar en división, sino que andemos en unión. Y una de estas es la ambición egoísta. Decía en el pasaje que no seamos egoístas. Siempre hay un peligro de que las personas hagan las cosas no para el avance del reino de Dios, sino para promocionarse a sí mismas. O no solo para hacer la voluntad de Dios en la casa y en la familia, sino nada más para dominar y que se haga lo que una de las personas quiere. Entonces dice que en la iglesia lo que nos impide estar unidos es esa ambición egoísta muchas veces, es uno de los peligros, que lo que queramos es que nosotros brillemos. Por ejemplo, que hay una persona que brille, que hay una persona que sea la aplaudida, que hay una persona que desea que el primer lugar sea para ella. Luego está el deseo de prestigio personal. Sí, el prestigio es para muchos una tentación, hermanos, aún mayor que la riqueza. Sí, el ser admirado, el ser respetado, el subirse a la plataforma, el que busquen que le busquen la opinión, el consejo de esa persona, que se le dé un nombre, que se le dé un reconocimiento. Muchas veces esa es la causa de la desunión. Y sabe, quiero decirle que el Señor desea que nosotros hagamos buenas obras, no para que la gente nos alabe, sino para glorificar al Padre. Esa es la motivación que debe haber en nuestro corazón. No para que nosotros brillemos, sino para que se le dé gloria al Padre. Y entonces, lo que el Señor dice, la cura para la desunión es que ya no estemos deseando que la gente fije nuestra mirada en nosotros, en lo que pensamos, en lo que queremos, en lo que nosotros deseamos, sino que ahora nosotros queramos que la gente vea a Dios y que todos estemos dispuestos a dejar ir cosas con el fin de que el propósito y la obra de Dios sigan. Si el Señor ha unido gente para hacer algo y no se dan las cosas como uno quisiera, hermanos, si quiero decirle algo, que esta es una de esas palabras que es más fácil predicarlas que vivirlas, ¿sí? Ahorita yo se las estoy predicando con mucha facilidad, pero en el momento que me ha tocado vivirlas, es difícil, hermanos. Yo no le voy a mentir a usted. Yo no le voy a decir que es fácil y que es agradable. No, no le voy a decir eso porque no es una realidad, pero el Señor cada vez nos va ayudando a vencer más. Porque cuando nosotros andamos en desunión, ¿sabe lo que hace el enemigo? Nos roba la bendición. Nos roba. A la gente le ha robado la familia, le ha robado los hijos, le ha robado el ministerio, aún le ha robado la iglesia, la bendición que hay en la iglesia o la bendición que había en el pastor, en el líder. Les roba esa bendición. Entonces, por eso es importante que entendamos en eso.
una de las cosas que es un peligro es concentrarnos, hermanos, en el ego. Una persona que solo se preocupa nada más en sus propios intereses. Es imposible que una persona que está concentrada en sí misma no empiece a chocar con otros. ¿Por qué? Porque cuando está concentrado en sí mismo, siempre está viendo cómo lo que pasa a su alrededor es de su gusto o de su beneficio, cómo le hace sentir, cómo le agrada una cosa o no le agrada, cómo piensa que las cosas se deberían hacer o no se deberían hacer, cómo cree que las cosas deberían llevarse, cómo me hace sentir que la otra persona hable así, cómo me hace sentir que la otra persona hable así. Y siempre nos concentramos en cómo yo me siento, cómo yo percibo, cómo yo quiero que sea. Entonces, cuando estamos concentrados en nosotros y no vemos el panorama más grande de tenemos que unirnos, todos caminando unánimes en el mismo propósito, cuando empezamos a ver así, entonces ya se quitan la mirada de nosotros mismos, ¿verdad? Y entonces, ¿cuál es la cura, hermanos? ¿Qué es lo que el Señor nos dice aquí? Es impresionante que todo está en este pasaje. Vamos al 4. Dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada uno, cada cual también por lo de los otros. O sea que dice, no andar buscando tus propios intereses, tus propios deseos, sentirte bien, tu propia manera de pensar, no tener un amor circunstancial. Y mire lo que le voy a decir. Nuestro amor hacia Dios muchas veces tiene que ser moldeado, porque nosotros estamos acostumbrados y venimos del mundo aprendiendo a amar con un amor circunstancial y no con el amor que Dios quiere que nosotros amemos, ¿verdad? Con el amor fileo, con el amor que está en Primera de Corintios, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es un amor circunstancial? Te amo hasta que hagas algo que no me gusta. Amo la iglesia hasta que la iglesia hace algo que a mí me molesta. Amo este ministerio, tengo pasión por este ministerio hasta que me ponen a hacer algo que a mí no me gusta. Amo este llamado hasta que el Señor me empieza a probar poniéndome gente difícil. Amo el camino de Dios hasta que el Señor me mete en el horno y me hace pasar por circunstancias que me incomodan, que no me gustan. Amo la predicación de mi pastor hasta que mi pastor me corrige. ¿Sí me explico? Ese es el amor circunstancial. Es el amor que está dependiendo de si te gusta o no te gusta, de si te agrada o no te agrada. Y por eso muchas personas empiezan los caminos de Dios y se van, hermanos, porque tienen hacia Dios un amor circunstancial que está basado en qué bendición Dios da, en qué palabra Dios da, en qué oraciones Dios responde, en qué cosas Dios permite o no permite. Entonces, muchas personas aman, alaban a Dios, van a la iglesia, se comprometen con Dios hasta que viven circunstancias y situaciones que les duelen, hasta que tienen que ir a la cruz, morir a sí mismos, morir a sus gustos, morir a sus deseos. Cuando Dios pide una transformación, hasta ahí llega, ¿verdad? Es el amor circunstancial. Amo a mi hermano hasta siempre y cuando mi hermano sea como a mí me agrada, hable como yo hablo. Amo a mi esposo, amo a mi esposa, solo hasta que ella hace algo que a mí me dolió, me molestó. Sí, en esos días estaba escuchando de un hombre que estaba diciendo que su esposa se enfermó de los nervios y que siempre estaba enferma de los nervios. Y entonces estaba comentando diciendo, no, yo ya la quiero dejar, ya estoy cansado de eso. Y yo dije, wow. Entonces, ¿qué pasa con el voto de hasta que la muerte nos separe, verdad? O en la salud y en la enfermedad. Digo, cada vez esta sociedad nos enseña más y más el amor circunstancial, hermanos. Y ese es el amor que traemos a la iglesia. Y quiero decirle aquí, para que usted no se sorprenda, como si algo raro le fuera a pasar, Dios lo va a probar en esto. Dios nos va a probar.
Dios me ha estado probando a mí muchas veces en esto. Dios nos va a probar. ¿Para qué, hermanos? Para limpiarnos de eso que todo gira alrededor de nosotros y que aprendamos a poner a Dios en primer lugar. Y vamos a leer rápidamente porque ya el tiempo se me fue y vamos a leer en el 5. Haya pues en ustedes el sentir que hubo también en Cristo Jesús. O sea, está diciendo, esta es la actitud del corazón que un cristiano debe tener. La misma actitud de corazón que tuvo Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. O sea que en pocas palabras la Biblia está diciendo que la actitud de corazón de Jesús es como lo que dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 8:9, que Jesús, aunque era rico, por amor a nosotros se hizo pobre. O sea que, ¿qué nos está diciendo aquí? Que aunque Él era Dios, Él decide humillarse y venirse a la tierra a ser un siervo, y en pocas palabras no tuvo la actitud de cómo se atreve Dios, sabiendo que yo soy Dios, a hacerme pasar por semejante humillación. Y a veces no nos damos cuenta, hermanos, pero nosotros tenemos a veces esa misma actitud. ¿Cómo se atreve el hermano a hablarme de esa manera? Si yo lo único que he hecho es tratar de ayudarlo. ¿Sí? ¿Cómo se atreve a decirme que yo haga esto? Si yo, la verdad es que el Señor me llamó a hacer esto otro. ¿Cómo se atreve a hablarme de esa manera? Y eso es lo que nos dice la Biblia, que el Señor, que realmente era Dios, no se aferró a eso. O sea, no dijo, no, yo soy Dios, porque yo voy a ir a pasar humillación, porque yo voy a ir allá que el sol me queme si ese sol lo creé yo, porque yo voy a ir allá a lidiar con esta gente rebelde para que me maten, para no, yo por qué voy a ir a hacer eso si yo soy Dios. No dice que Él se humilló. Hermanos, y en toda la Biblia nos dice que esa era una característica del carácter de Jesús. Él dijo, aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso para su alma. Esa era uno de los sellos del carácter de Jesús. Y entonces nos dice aquí el apóstol, tengan ustedes ese mismo sello. Todos los cristianos tienen que trabajar para llegar a tener ese mismo sello de carácter. Tengan el sentir que tuvo Cristo Jesús, que no se aferró a nada, sino que se humilló, que no pensó que era más que otros, aunque lo era, pero se humilló. Y entonces, mire lo que sigue diciendo, y estando en el 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y la muerte de cruz. Mire, la característica de Jesús era la humildad, la obediencia y la renuncia a sí mismos. Mira, hermanos, nosotros tendemos a amar, tendemos a que nos gustan mucho ciertas cosas en los caminos de Dios hasta que nos toca morir, hasta que nos hablan de llevar la cruz. ¿Sabe qué significa morir? Renunciar a nosotros mismos, hasta que nos toca a nosotros humillarnos, porque hermanos, morir duele. Yo no le voy a decir, yo no le voy a decir aquí a usted, morir duele mucho. Y esa es una de las cosas que pasa. El cristiano quiere bendición sin pasar por la cruz. El cristiano quiere que Dios le dé cosas grandes sin pasar por la cruz. El cristiano quiere ver una casa llena de bendición, un matrimonio restaurado, un matrimonio bendecido, unos hijos sirviendo a Dios sin pasar por la cruz. El cristiano quiere ver un avivamiento, quiere ver a Dios moverse con poder, quiere a Dios dando las promesas sin pasar por la cruz. Y así no trabaja, hermanos. Y entonces yo le voy a decir a usted, yo todo el tiempo, hermanos, en temporadas, no voy a decir todo el tiempo, en temporadas, el Señor taladra esta área de mi vida. ¿Y sabe cuál es mi oración siempre? Señor, pon en mí el sentir que hubo en Cristo Jesús. Siempre lo digo, es una palabra rema que yo le quiero compartir a usted. Porque, ¿sabe? Yo quiero que sepa que usted y yo, todos, siempre vamos a estar expuestos a una autoridad.
¿sí? Como digamos en lo que hicimos de las mujeres, ¿verdad? Las que estudiamos en las mujeres, ahí se hizo como yo dirigía, ¿verdad? Como yo dirigía, ahí no fui taladrada para nada, hermanos, porque se hizo como yo dirigía. Pero hay un congreso de mujeres, ¿verdad? Que va a haber en Chicago, que la están haciendo la pastora Marjorie y las otras pastoras, y allí se está haciendo como el Señor le dirige a ella, ¿verdad? No se va a hacer como yo digo, sino como le dirige a ella. Igual en mi casa, ¿verdad? En mi casa, mi esposo y yo tenemos un acuerdo, tratamos de ponernos de acuerdo, pero yo estoy consciente que el Señor le dio algo especial al varón para dirigir la casa, ¿sí? Y entonces ahí siempre, muchas veces, hay momentos donde yo digo, bueno, esto está bien, vamos a ir por este camino. Y en la iglesia, él es mi pastor. Y no crean que siempre se hace como yo. Hay muchas veces que él me dice, haz esto, haz lo otro, no hagas así, quita esto. Y yo, ok, lo voy a hacer. Pero entonces hay momentos también que me invitan a ir a otras iglesias. Y cuando yo llego allá, el pastor y la pastora, yo me someto a lo que ellos me dicen, ¿verdad? No siempre, hermanos, usted va a estar en un ambiente donde usted haga lo que usted piensa. Y usted necesita comprender que hay un propósito más grande que nos une a todos, que lo que nosotros pensemos o queramos hacer. Y le voy a decir algo, cuando usted decide humillarse y decide obedecer y seguir, ahí es donde el Señor le va a entregar a usted para que usted ahora direccione de lo que Dios le dé a otras personas. Pero siempre vamos a estar en los dos lados, direccionados por alguien o viceversa. Entonces dice aquí, y ya para acabar, porque ya se me fue el tiempo, en el 9, por lo cual, o sea, a raíz de todo esto que Jesús hizo, ¿verdad? Por lo cual, eso es lo que significa, como fruto, como resultado, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Mire lo que pasa, hermanos, hizo todas estas cosas y entonces el Señor lo exaltó, lo puso en un lugar de honor, lo puso en un lugar de autoridad, pero Jesús no se puso ahí. Y eso es lo que pasa muchas veces con nosotros, que nosotros nos queremos poner a la fuerza, nos queremos imponer sobre la autoridad, la fuerza. En la casa nos queremos imponer en la autoridad para que se haga lo que nosotros queremos. En la iglesia nos queremos imponer para que el Señor nos ponga, para que la gente nos vea, para que la gente nos aplauda, para que la gente eso o para que se haga como nosotros creemos. Nos queremos imponer. Y en este punto yo pensé mucho en David, hermanos. Él es un excelente ejemplo. Él nunca buscó que lo pusieran. Él esperó a que Dios lo pusiera. ¿Y qué hizo él? Se humilló. Aunque Saúl, ¿verdad? Que era su rey, estaba mal, hacía las cosas mal. ¿Qué pasaba él? Él se humilló sabiendo que su posición que tenía Dios para él se la iba a dar Dios. Y ahí es que quiero terminar. Esto que acabamos de leer es las características que el Señor dice, este corazón deben tener ustedes los cristianos. Tienen que entender que aquel que se humilla y aquel que ve las cosas como las ve Cristo Jesús y tiene ese sentir en su corazón de hacer la voluntad de Dios por encima de lo que pensamos nosotros o de nuestro propio interés, entonces ahí es cuando nosotros obedecemos y nos humillamos y entonces, por lo cual el Señor empieza a derramar bendición, transformación, empieza a darnos las cosas que Él prometió que iba a darnos, empieza a fluir el mover de Dios en nuestra vida, empieza a fluir el poder, empieza a fluir las cosas que el Señor quiere darnos, pero todo eso viene como, hermanos, necesitamos tener el mismo sentir. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Vamos a ponernos de pie.
Padre, yo te doy gracias, Señor, por esta palabra que tú has traído, Señor, a este lugar. Padre, yo te pido que esta palabra nos transforme. Señor, que esta sea una palabra que cambie nuestra mente. Señor, porque entendemos que tú eres, Señor, el que pesa los corazones y que son las intenciones las que a ti más te importan, no tanto nuestros hechos, sino las intenciones. Ayúdanos a tener un corazón con intenciones correctas. Que nuestra intención sea que tu nombre sea grande, que lo que a ti te interesa, Señor, avance, que tu reino se establezca, que podamos ganar almas porque tú, Señor, amas las almas, que podamos, Señor, humillarnos para poner en primer lugar tus intereses antes que los nuestros. Por favor, ayúdanos. Danos un corazón sencillo, Señor. Señor, si batallamos y luchamos, Señor, por ver, Señor, como veía Cristo, ayúdanos. Pon ese sentir en nosotros, como lo pusiste, como lo tenía Cristo Jesús. Ayúdanos a entender, Señor, que toda exaltación viene de la humillación. Señor, que tú al humilde, Señor, lo ves de cerca, pero al orgulloso lo ves de lejos. Ayúdanos, Señor, a tratar esa área de nuestra alma, Padre, y danos las fuerzas en el tiempo donde nos toque llevar la cruz, en el tiempo donde nos toque morir, Señor, porque esos tiempos son difíciles, Señor. Hay veces, Señor, que queremos renunciar, que ya queremos dejarlo todo, Señor, cuando esos tiempos vienen. Pero ayúdanos a persistir, ayúdanos a humillarnos, a postrarnos delante de ti, sabiendo, Señor, que después de esa prueba y después, Señor, de esa limpieza en el corazón, está la bendición, está la recompensa. Ayúdanos a entender que tú recompensas al corazón humilde. Ayúdanos a entender que tú recompensas a aquel, Señor, que se fija más por tus propósitos que sus propósitos propios. Ponemos estas peticiones en tus manos, rogándote, Señor, que nos ayudes porque somos débiles y que nos ayudes a comprender, Señor, esta verdad y que impactes nuestra vida y nuestro corazón con esta verdad. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén.